Ya estamos en el tema 3, denominado violencia contra las mujeres por razón de género. Como les decía en la presentación de este módulo, en este tema vamos a ver el estado de situación de la violencia en nuestro país. Vamos a partir de definir qué es lo que entendemos por violencia, ¿no? Aquí tenemos varias definiciones de violencia. En la Convención Belén do Pará, por ejemplo, se considera violencia cualquier acción o conducta basada en el género que cause la muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito privado como en el ámbito público. Tenemos la definición de la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia a la Mujer, que considera la violencia como todo acto basado en la pertenencia al sexo femenino, que tenga o pueda tener como resultado un daño o un sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como amenazas de tales actos, la coerción, la privación arbitraria de libertad, tanto si se produce en la vida privada como en la vida pública. Tenemos también la definición de nuestra ley 348, Ley Integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, que nos dice que la violencia es cualquier acción, pero no solamente una acción, sino también una omisión, abierta o encubierta, que cause la muerte, sufrimiento o daño físico, sexual o psicológico a una mujer o a otra persona, que le genere perjuicios en su patrimonio, en su economía, en su fuente laboral o en el otro ámbito cualquiera por el solo hecho de ser mujer. Les sugiero que revisen el video 7, titulado Ni una mujer menos ni un macho más, que es un producto de un curso de especialización en la Escuela Superior de Policías que tuve la oportunidad de dar. Ustedes van a ver el resultado de este curso, que básicamente ha sido la posibilidad de sensibilizar a este sector de la población y que se ha traducido en un video muy bonito que ha sido iniciativa de ellos mismos como estudiantes de este curso de especialización, que además nos da datos que para ese entonces serán actualizados. Hoy claramente las estadísticas han crecido en perjuicio de las vidas de las mujeres, pero que nos permite tener una visión integral de la realidad que vivimos. La violencia contra las mujeres en Bolivia es un tema absolutamente urgente. Ustedes conocen hoy en día las cifras. Estamos a noviembre del año 2019 y ya son 102 mujeres muertas en el país. 102 mujeres víctimas de feminicidio, sin contar al número gigantesco de mujeres que vive violencia de distinta forma todos los días. Los datos son sumamente alarmantes. Por ello que debemos entender que la violencia es una cuestión de todos y de todas. Es un tema tan alarmante que podríamos catalogarlo incluso como una epidemia en nuestro país. ¿En qué ámbito se presenta la violencia? Se presenta en el ámbito de pareja, por supuesto, sin ser casados o tener una relación formal, ya cuando la tenemos en el ámbito familiar, en el ámbito escolar o educativo. Ustedes conocen el que existe el bullying. En el sistema laboral, nuestra ley reconoce la violencia laboral en nuestra comunidad o incluso en la institución en la que nosotros nos desenvolvemos. ¿En qué etapas las vidas, o más bien dicho, en qué etapas de la vida de la mujer se presenta la violencia? Incluso antes del nacimiento. Hay algunas prácticas de abortos selectivos y por consecuencia también, ¿no?, daños al feto. En la infancia precoz se puede traducir en violencia extrema, infanticidio, pero infanticidio femenino, ¿no? Violencia física, sexual, psicológica a niños, a niñas diré, incesto, matrimonio, mutilación genital, prostitución, etcétera, donde el objeto que se utiliza para ello es el cuerpo de una mujer. En la adolescencia y en la edad adulta, a través del acoso sexual, el embarazo forzado, el incesto, la pornografía, la prostitución, las relaciones sexuales impuestas, la trata, la violencia durante el cortejo o en el noviazgo, las violencias físicas, psicológicas, sexuales,
En la vejez también la mujer sufre de homicidio a viudas, suicidio forzado a viudas, violencia física, sexual, económica, etc. Nuestra ley 348, que como ustedes saben tiene una vigencia del 9 de marzo de 2013 a la fecha, son más de 6 años que esta ley se encuentra en vigencia, en vigor, reconoce 16 tipos de violencia y en su artículo 7 nos dice y otras formas de violencia que puedan generar perjuicios en la integridad de las mujeres. Esto es importante recalcar porque la violencia o los tipos de violencia que en el artículo 7 de la ley 348 se describen no son los únicos tipos de violencia que pueden considerarse violencia. Está la física, la feminicida, la psicológica, la mediática, la simbólica o encubierta. Está la violencia contra la dignidad y la honra del nombre, la violencia sexual contra los derechos reproductivos, de servicios de salud, patrimonial, económica, laboral, en el sistema educativo, la violencia en el ejercicio político público de la mujer, que está también en la ley 243, la violencia institucional, en la familia, contra los derechos y la libertad sexual y, como les decía, y otras formas de violencia. ¿Qué consecuencias genera la violencia? La violencia no solamente genera consecuencias en la mujer, la violencia genera consecuencias también para la sociedad. En este cuadro podemos ver de forma resumida cuáles son las consecuencias en la salud propiamente de la víctima. Existen resultados mortales y no mortales. En los no mortales también existe una diferencia. Consecuencias en la salud mental. Puede ocasionar depresión, ansiedad, disfunción sexual, trastorno en la conducta alimentaria, en la personalidad, trastorno obsesivo-compulsivo, etc. También hay consecuencias para la salud física, infecciones de transmisión sexual, lesiones, enfermedad inflamatoria, embarazos no deseados, cefaleas, abortos, problemas ginecológicos, abuso de sustancias, discapacidad, etc. Dentro de los resultados mortales tenemos al suicidio y tenemos también en nuestro sistema penal al feminicidio. Les decía que hay consecuencias para la salud. Las lesiones inmediatas, enfermedades no solamente físicas, sino también enfermedades mentales, problemas reproductivos, abuso de sustancias, etc. Pero no solamente existen consecuencias en la salud de la víctima, también existen consecuencias en la formación educativa de la víctima. Cuando una víctima de violencia sufre violencia, por supuesto que se debilitan sus habilidades en el aprendizaje, disminuye su comprensión y su atención. Existe la posibilidad del marginamiento y el aislamiento, reducción de las oportunidades educativas. Se traduce en una frustración, ¿no?, en la vida de esta persona que repercute en su etapa educativa. En el trabajo, las consecuencias son también notorias: deficiencia en las habilidades del trabajo. Una mujer que vive violencia en el hogar no puede venir al trabajo a rendir de forma apropiada. No hay la concentración necesaria. Se pueden perder días laborales y bajas productivas cuando ha habido violencia física o sexual que requiera que esta persona solicite días laborales. Pérdida de oportunidades para la promoción laboral. Si una mujer ha perdido las habilidades que tenía, no está rindiendo de la forma en la que debería, por supuesto que va a perder oportunidades potenciales de que ella pueda ser promocionada. Incluso la pérdida del empleo. En el ámbito de la participación política y social hay la reducción o la pérdida total de oportunidades de participación. La desconfianza en la mujer que, habiendo sido elegida, por ejemplo, para fungir un cargo público, puede ser desvalorizada y ella misma puede solicitar su alejamiento de este espacio. Disminuye las habilidades para la comunicación. En la familia hay gastos extras que hay que sufragar. Si ha habido violencia en el hogar, habrá gastos médicos o gastos judiciales que hay que sufragar. Pero también está el impacto a los hijos, las víctimas secundarias o indirectas de esta violencia.
Ellos sufren agresiones, problemas emocionales, problemas de conducta en el proceso de enseñanza, aprendizaje, abandono incluso de la escuela o comportamientos violentos como consecuencia de la violencia que ellos han visto o de la que han sido testigos. Pero también hay consecuencias para toda la sociedad. Muchas personas que no vivimos violencia en nuestro hogar creemos que estamos fuera de este contexto, pero no es así. La sociedad en su conjunto sufre las consecuencias de una mujer que vive violencia. En el sistema de salud hay costes asociados a la atención y recuperación y tratamiento de estas lesiones. En el sistema educativo hay tasas de abandono escolar altas y tasas de embarazos adolescentes que son producto muchas veces de violencia. Empleo y trabajo, pérdida económica en el sistema de empleo público y privado. Para abordar este tema que es tan importante, que es el círculo de la violencia o el ciclo de la violencia, sugiero que puedan revisar el video 8, que es un poema denominado Recibí flores hoy. Ustedes a través de ese poema van a entender con mayor claridad de qué está compuesto el ciclo de la violencia o el círculo de la violencia. ¿Por qué un círculo? Porque no tiene ni principio ni fin. Es cíclico, comienza y vuelve a terminar, termina y vuelve a comenzar. Y cada vez este círculo se hace más pequeño. ¿De qué consiste? De una primera etapa. La primera fase, la acumulación de tensión. En esta fase aumenta la tensión en la pareja. El hombre se muestra cada vez más enfadado con la mujer e incrementa la violencia que puede ser de tipo verbal. Estos ataques los suele tomar la mujer como episodios aislados que puede controlar y que acabarán por desaparecer. Sin embargo, surge la siguiente etapa, que es la fase de explosión o de agresión. En esta fase, la situación estalla en forma de agresiones ya prácticas, ¿no? Violencia física, psicológica, sexual o incluso puede haber la pérdida de la vida. Pero al cabo de esta conclusión de la etapa 2, comienza la etapa 3, que es la fase de la calma, la reconciliación o la luna de miel. En esta etapa el agresor pide perdón a la mujer y le dice que está muy arrepentido y que lo que ha sucedido no va a volver a suceder. Muchas veces la mujer cree que el agresor va a cambiar definitivamente y lo perdona. Lo único que hace es reafirmar la posición de poder que hay sobre ella. ¿Por qué? Porque este sistema, este ciclo va a volver a comenzar y la violencia va a ser todavía más grave. La violencia va a acrecentarse y la violencia puede terminar en una muerte. Este ciclo de la violencia y su entendimiento es muy importante para todas y todos los que hemos decidido ser defensores de los derechos humanos de las mujeres. Porque vamos a entender cuando una mujer nos solicita ayuda, sea que nosotros seamos personal de alguna institución pública o simplemente un amigo, una familia, una persona a la que se ha recurrido para un consejo. Vamos a entender cuando una mujer solicita ayuda y de pronto desaparece y vuelve con la persona contra la que había hecho la denuncia o de la que había pedido alejarse. ¿Y por qué retorna? Porque ella cree honestamente en su cambio, cree que ha habido un error, que esta situación va a cambiar y perdona. Nosotros tenemos que entender que estas personas están en un ciclo de violencia y que esto va a volver a ocurrir, pero ellas no lo ven. Ellas creen que con la etapa de la luna de miel, la reconciliación o la calma, cuando el estallido de violencia ha terminado, cuando las heridas físicas me han sanado, todo va a cambiar. Podemos entender de esta manera que una persona que está sufriendo violencia en vía pública, a la cual nosotros queremos auxiliar, nos diga: no te metas, es mi marido, él tiene derecho. Y resulta que somos nosotros los agredidos. A veces pensamos que esa mujer se merece lo que le sucede o que esa mujer le gusta que la peguen. Hay muchos comentarios en ese sentido. Muchas personas dicen: pero le gusta que la peguen. Yo he intentado ayudarla y ella no ha dejado que la ayude. Sabiendo la existencia de este círculo de violencia, vamos a entender que esa persona está en un círculo y ella no lo entiende, no lo ve. Ella cree que esto es natural, que es normal, que el hombre va a calmarse y todo va a cambiar. Sin embargo, lo que ella no sabe, y es lo que nosotros debemos hacer, es dar esta información, decirle que este círculo va a volver a comenzar y que la próxima vez puede ser que ella ya no pueda contarlo, ni pedir ayuda, ni salir del círculo. Por eso es importante educar para prevenir. ¿Y desde dónde? Desde todas partes.
Comencemos por un cambio en nosotros mismos. Hablemos de esto en las familias, hablemos de esto en la iglesia, en la escuela, si somos personal policial, en la justicia, somos parte de un grupo, de un barrio, de un club, hagámoslo desde todos los lugares, en el espacio en el que nosotros estemos. Está en nuestras manos poder cambiar y hacer algo. Seamos como en este pequeño ejemplo, un amigo que tal vez no sea capaz de levantarte, pero con seguridad no te va a dejar caer. ¿Qué podemos hacer? Podemos dar información. Entendamos que existe la prevención desde 3 puntos. Según nuestra norma, existe la prevención individual, que se refiere a medidas destinadas a una mujer que puede sufrir violencia. ¿Qué le enseñamos a esta mujer? Le enseñamos a identificar posibles manifestaciones de violencia o agresiones contra ella, con el propósito de adelantarnos a una posible situación de violencia. ¿Y cómo lo podemos hacer? Podemos hablar de esto en nuestras casas, fortalecer nuestros vínculos para que las personas que requieran de nuestra ayuda no duden en buscarla. Hagamos reflexiones grupales respecto a temas tan importantes como la crianza de hijos, el dinero, la etapa de la adolescencia, el trabajo, los roles familiares. Muy importante hablar de esto para no generar en nuestras futuras generaciones una expectativa distinta, una expectativa errada de lo que la vida les ofrece en adelante. Hablemos también de la prevención colectiva. La prevención colectiva son ya medidas destinadas a grupos de mujeres organizadas. Podemos llegar a ellas a través de redes de apoyo, a través de temas debatidos en talleres, o podemos también derivar a estas personas que viven violencia a profesionales comprometidos en la temática. Hoy en día en nuestro país existen varias redes interinstitucionales que brindan apoyo a mujeres que viven violencia, brindan apoyo a familias que sufren violencia, porque en una familia que sufre violencia existe un hombre agresor que tampoco tiene ayuda y él piensa que la ayuda que él necesita no se encuentra en estos espacios. Podemos hacerlo, podemos derivar a grupos, personas que trabajan en la temática y que tienen experiencia. En estas redes normalmente están involucradas organizaciones de la sociedad civil que pueden brindar apoyo en estas situaciones. Y finalmente tenemos la prevención estructural, que se refiere ya a cambios más macro, ¿no? La promoción de políticas públicas, situaciones sostenibles que permitan en el tiempo cambiar la realidad en la que vivimos. No olvidemos que todas y todos somos control social y que está también dentro de nuestros derechos poder promover políticas públicas, buenas prácticas para que la situación de la violencia cambie y se pueda evitar su consumación. Debemos trabajar preventivamente, por ejemplo, en los noviazgos violentos. Veamos que la violencia no solamente se traduce cuando una relación se ha conformado ya oficialmente en una familia, también existe violencia en noviazgos, cuando las personas todavía no son formalmente una pareja. Tenemos que trabajar preventivamente en las relaciones de control, en los celos compulsivos, en este tipo de aislamiento cultural que naturaliza los hechos de violencia y los asemeja a una acción de amor. Promover la autoestima en nuestros hombres y en nuestras mujeres, como decíamos en el tema anterior, entender que nosotros somos seres independientes de los otros y solamente nos juntamos para compartirnos unos a otros. Revisar expectativas y estereotipos de género. Pensemos que las personas somos muy diversas, nos encuadran en un marco donde las mujeres tenemos unas labores determinadas, pero ¿qué hay de aquellos que tenemos otras expectativas? Revisemos eso, revisemos la educación que les damos a nuestros hijos y revisemos lo que estamos viviendo. Replanteémonos como seres humanos. Existen para esto también falsas creencias que nos hacen pensar que lo que ocurre es totalmente normal. Antes del 2013, cuando estaba en vigencia la ley 1674, la violencia era un tema privado que era sancionado máximo con 4 días de arresto. Hoy en día el tema de la violencia se considera un tema público, tanto así que hay sentencias que se emiten contra agresores que generan, por ejemplo, una sanción drástica de 30 años de reclusión sin derecho a indulto. El tema de la violencia ya no es un tema privado, el tema de la violencia es un tema que nos involucra a todas y todos.
Por eso es importante que podamos revisar estos mitos y creencias sobre la violencia y podamos refutarlos, debatirlos en espacios públicos y llegar a conclusiones importantes en bien de toda la sociedad. Por ejemplo, el creer que un hombre maltrata porque sí, porque está dentro de su naturaleza ser violento, es algo totalmente falso. Algo habrá hecho ella para provocar eso. Cuando uno va a denunciar, le pregunta: ¿y usted qué ha hecho? A usted no le han pegado, a usted se ha hecho pegar. ¿Esto a qué nos lleva? A justificar la violencia. Ella lo abandonó, asesinada porque tenía un amante, porque se fue con otro, porque le quitó a sus hijos. Son justificaciones a la violencia. Necesitamos entender que un hombre maltrata porque cree que está en su derecho de exigir por la fuerza un comportamiento determinado de su pareja, a la que considera de su propiedad. ¿Cuántas veces hemos escuchado: si no eres mía, no eres de nadie? Esto, por lo tanto, es un mito. El hombre maltrata porque cree que tiene derecho a hacerlo. Los maltratadores y las víctimas son personas de escasa cultura, bajo nivel de estudios y clase social desfavorecida. Eso es una mentira. La violencia está en todos los espacios, en todas las clases sociales. La violencia es un acto que no discrimina. Hay mujeres de estatus social más alto, hay personalidades públicas que viven violencia. La violencia no es exclusiva de una clase social ni de una situación económica. La violencia está en todas partes. La diferencia es que la violencia que ocurre contra personas de escasa formación profesional o de escasos recursos económicos normalmente queda en impunidad. Todos los hombres son violentos y cualquier hombre puede perder el control sin convertirse en un maltratador. La violencia no es un comportamiento inevitable, salvo que fuese una enfermedad, ¿no? Salvo que fuese una patología. Si alguien pierde el control, lo pierde con su esposa o con su jefe. No habría ninguna diferencia. Sin embargo, estamos viendo que la ira se genera en el espacio familiar más que nada. La violencia en la familia es la más común, la más denunciada en nuestro sistema. Los accesos de ira son una alerta. No creas que aunque no haya pegado nunca lo va a hacer, o porque nunca te ha puesto la mano encima, no te ha maltratado. Los maltratadores son enfermos mentales o tienen algún tipo de adicción. Esto es algo falso. Menos del 10% de los casos de violencia son ocasionados por trastornos psicopatológicos, según los estudios de la OMS, y en distintos países con resultados similares. Solo están enfermos de machismo, una enfermedad virulenta y contagiosa. En lo relativo a las adicciones, ¿por qué entonces las personas adictas atacan a sus mujeres y no a otras personas? El uso o el abuso de alcohol o las drogas puede ser un desencadenante, pero no es una causa. El maltratador ha tenido una infancia difícil y fue maltratado. Ciertamente la violencia se reproduce y se aprende. Ciertamente un niño que ha vivido violencia va a constituir una familia y va a reproducir lo que ha aprendido, pero no en todos los casos. En muchos casos, una víctima de violencia indirecta, una niña o un niño que ha vivido en un hogar violento, cuando es adulto, lo que procura es que en su hogar haya paz, precisamente tomando el ejemplo de lo negativo. No es cierto que la violencia se pueda justificar con una historia de violencia en la familia. Es una cuestión de pareja, no somos quien para meternos en la vida privada de la gente. El maltrato es un problema social y, como hemos visto, de consecuencias públicas de primera magnitud, que se arraiga en la estructura de las sociedades y que desde antes de nacer le da privilegios y poder o los quita en base al género que se nos ha asignado. Si se queda, será por algún motivo. Lo que les decía hace un momento, una mujer que es vulnerada, es violentada, pero aún así sigue con su pareja. Las víctimas no se quedan porque les gusta, ni porque no querían trabajar, ni porque prefieren que las mantengan. No se quedan porque son masoquistas y disfrutan con el daño. Se quedan porque no han roto el círculo de violencia, porque aún llevan en hombros el peso social que las obliga a someterse ante su agresor. Se quedan porque les han enseñado
que lo que les pasa es normal y es natural. Ellas también maltratan a los hombres y lo hacen de la misma forma y en la misma medida. La violencia cometida por mujeres existe, es condenable y está condenada en todos los países del mundo, incluido el nuestro. Cosa que no se puede decir de la violencia de los hombres contra las mujeres. En nuestro país sí, somos precursores de una normativa en favor de las mujeres bastante importante que ha sido motivo incluso de buena práctica aplicada en otros países. Pero incluso en el caso de que fuera idéntica la violencia que se comete al revés de mujeres a hombres, que no lo es, ¿no? Porque cada vez que se habla de violencia machista, la conversación acaba de nuevo poniendo en el foco a los hombres, no como maltratadores, que es el mayor número de casos, sino como víctimas. Lamentablemente estamos en un momento de nuestra historia en la que incluso los titulares de las noticias le siguen reforzando al hombre como el hombre poderoso, aún sea el hombre maltratador. Y eso hay que revisar porque es un mito. Las víctimas de violencia de género son mujeres pasivas que no hacen nada para salir de su situación y no saben lo que quieren. Lo hacen y lo hacen a costa de sus propias vidas. Hacer no es solo salir de la situación, hacer también es sobrevivir. Cuando están destrozadas emocionalmente, es protegerse en la medida de lo posible, es buscar ayuda. Sobrevivir dentro de la relación es hacer. El proceso de toma de conciencia de las primeras fases en las que la violencia es sutil y casi imperceptible y se justifica en base a todo un entramado social y cultural como el que acabamos de señalar, que nos enseña que es algo normal, es largo para las víctimas y es un proceso realmente difícil de atravesar. Las víctimas que viven violencia y siguen en los círculos de violencia lo que están haciendo es tratar de sobrevivir y salir de ello. Y nosotros tenemos que prestar ayuda en base a las pautas de prevención que hemos revisado. Otra falacia o mito es que los feminicidios son casos aislados. Bolivia lamentablemente es uno de los países con mayor índice de feminicidios per cápita del mundo. Pero al margen de las cifras, que es algo superfluo, una sola vida sería suficiente. Un feminicidio es solo una punta del iceberg de los océanos de violencia cotidianos que vivimos y del cual somos testigos día a día, que destruyen la autoestima de las mujeres, que generan miedo, que les impiden desarrollarse como personas libres. Toda la violencia que sufren las mujeres que no se registra y que no se ve, realmente es algo que nos debe llamar la atención. En este video ustedes van a ver una frase muy interesante de Eduardo Galeano, que lo puse para que sea un motivo de reflexión. Escúchenla, la maté porque era mía. Seguramente no podemos hacer mucho, no podemos resucitar a las mujeres asesinadas, pero tenemos en nuestras manos que las demás mujeres sigan vivas. Una de las mejores herramientas para esto es desterrar estos mitos que acabamos de revisar, estas falacias y falsas creencias sobre quienes producen y quienes padecen la violencia. ¿Por qué se llega y cómo se puede salir de esta violencia de género? Actuemos, podemos hacerlo. Hagamos desde nuestro espacio lo que podamos hacer, lo que esté en nuestras manos para prevenir hechos de violencia. Comencemos, por ejemplo, cambiando nuestro comportamiento, nuestra forma de decir las cosas. Dejemos de reírnos de chistes machistas. Dejemos de señalar al compañero con algún adjetivo calificativo, porque le gusta estar en casa, porque manifiesta sus sentimientos. Apoyemos a una mujer que quiere emprender un negocio, que quiere desarrollarse profesionalmente. Podemos cambiar la mentalidad de la gente, podemos cambiar la realidad social, podemos cambiar el futuro de nuestros hijos, si hacemos un cambio comenzando por nosotros mismos.